La pantalla del celular mostraba a Rachel. «Soy yo», dijo, sin saludar. «Vi el video», dijo para mi sorpresa. «El de la mano. Hace unos días», comenzó a decir, «hablando por teléfono con mi hija, empecé a recordar cosas que no sé si tienen que ver conmigo, con la muñeca o con ellos. Mi hija me dijo, mamá, ¿te acuerdas de la señora?» Hola gente y bienvenidos nuevamente al canal. Y especialmente a esta última entrega, a este capítulo 8, que es la culminación de nuestra investigación con Renata. Aún nos queda un episodio más que sería nuestra opinión personal. Aquí viene una parte de la investigación que honestamente pareciera como que Rachel la había dejado para el final. Como si hablar de su hija fuera doloroso, pero hablar de su esposo fuera peligroso. Y lo que contó, o por lo menos lo que dejó entrever, fue que él no solo fue un testigo pasivo de lo que pasaba en la casa. Fue afectado, marcado y quizás sin saberlo, utilizado. Pero también pudimos ver que podría haber sido algo más que una víctima. Domingo, 4 de la tarde. El timbre de la casa de Rachel sonó lejano, pero la puerta se abrió casi de inmediato. Rachel nos recibió con una sonrisa, un tanto apagada, pero se la veía animada, descansada. La casa estaba en silencio, pero pudimos escuchar ruidos provenientes de uno de los cuartos y pensamos que era su esposo. Rachel se dio cuenta que lo escuchamos y pensé que tal vez sería la oportunidad para conocerlo, que nos lo presentaría, pero rápidamente cambió el tema. «¿Qué es eso?», preguntó señalando la bolsa que traía en la mano. Habíamos comprado unas facturas, pastries, que pensé tal vez ella nunca había probado. Por un momento quise bromear diciendo, tranquila, no trajimos a Renata de vuelta, pero por obvias razones no lo hicimos. «Oh, estas son facturas. Lo que serían pastries aquí son típicas de Argentina», le expliqué. Rachel trajo un plato donde pusimos algunas facturas y nos invitó con un té que yo conocía pero nunca había probado. Earl Grey. Sin más vueltas quisimos ir de lleno a la cuestión y le pregunté, ¿cómo se encuentra su esposo? Quise orientar la conversación en esta dirección para retomar lo que ella había empezado a contarnos la última vez que hablamos por teléfono. Rachel decía que su esposo ya no dormía, pero no era solo preocupación o estrés. «Él está mucho mejor ahora», comenzó diciendo, «mucho más tranquilo, pero también se debe a lo que le sucedió. Ya no tiene la misma energía». ¿Hubo algún momento en que su esposo se mostró realmente preocupado por la situación en general? No solo eso, como creo mencioné antes, estuvo muy afectado por todo esto. No tanto cuando nos mudamos a la Florida, la situación con el stroke, el derrame, hizo que que nuestra vida cambie. Se volvió mucho más silente, pasivo, por así decirlo, debido a su limitación motriz. Amo a mi esposo, pero no quisiera que se me malinterprete. A veces las cosas suceden por algo. Quedé un poco consternado por lo que había dicho, pero ¿cuán mal habría estado antes para llegar a una conclusión así? Y prosiguió. En aquellos tiempos, se refería a Bucksport, había noches en las que él despertaba antes de que yo hablara dormida, como si algo lo hubiera sacado del sueño, algo que él no podía explicar. A veces yo despertaba con esa sensación de que algo no está bien, y lo encontraba sentado en la cama, mirando hacia el pasillo, con el ceño fruncido, respirando rápido, y le preguntaba qué pasaba, y él respondía, nada, solo no puedo dormir. Pero su mirada decía otra cosa. Él estaba escuchando algo. Al principio, continuó, él se burlaba de mí cuando decía que escuchaba pasos pequeños en el pasillo, hasta que una noche él los escuchó también. No solo admitió de inmediato, pero días después, con la voz baja, me dijo, creo que alguien caminó anoche. Lo describió así, pasos cortos, irregulares como los de un niño, o alguien muy liviano,
que se detenían justo frente a la puerta de nuestra habitación. Hizo una pausa para probar una de las facturas. Y lo más inquietante, prosiguió con la boca un poco llena, él escuchaba la respiración al otro lado de la puerta, una respiración vieja, pesada, como la describió una vez. Por supuesto que no era la de mi hija. Una noche despertó sobresaltado y me dijo, la niña se levantó. Está riéndose en el pasillo. Pero yo sabía que la niña estaba profundamente dormida. Lo que él escuchó fue una risa infantil mezclada con la respiración anciana que ya había oído antes. Rachel se quedó unos instantes mirando fijo a la nada mientras terminaba su factura. Ese detalle lo descolocó, dijo como entendiendo algo que no quiso aclarar. Desde ese día dejó la luz del pasillo encendida. Nunca lo admitió, pero yo sabía, él tenía miedo. Rachel pareció dudar por un instante. Pareció pensar 2 veces lo que quería decir. A veces yo me sentaba dormida en la cama. Esto me lo dijo muchas veces y yo dudé de él porque era algo que yo no recordaba. Me dijo que veía una sombra cerca de mí, una figura quieta, demasiado alta para ser mi hija, demasiado delgada para ser un adulto normal, como si estuviera enfrente de mí hablándome. Y cuando parpadeaba, ya no estaba. Hubo una pausa un poco incómoda. Me dijo que hablaba dormida, continuó, que me sentaba en la cama, miraba hacia la puerta y decía, ya voy. Pareció que Rachel vio algo en mi expresión que hizo que corrigiera y aclarara que ella no recordaba nada de todo eso. Y prosiguió. Cuando mi madre vivía, no ocurría nada de esto. Se podría decir que éramos una familia común y corriente. La relación con mi esposo siempre fue buena, con altos y bajos como cualquier relación. Incluso cuando yo siempre supe que quedarnos en casa de mi madre después de casados no era lo ideal, casado casa quiere, pensé. No creo que haya sido el problema principal para él, sabiendo que esto nos ahorraría mucho dinero. Sin embargo, yo sabía lo estresante que podía ser estar con mi madre, y en especial cuando ella no te da el lugar que te corresponde. Entendí a lo que Rachel se refería y asentí con la cabeza. Disculpándose, nos dijo que quería describir a su esposo de una manera sutil, que no quería entrar en detalles de un proceso que le tocó vivir y sufrir, y que ya consideraba del pasado, básicamente. Pero lo que nos contó fue más que suficiente para entenderlo. Noté que no había tocado su té. El deterioro fue progresivo, rápido, comenzó diciendo. Poco tiempo después de todo esto, las risas, las voces, etc., empezó a haber mañanas en las que él despertaba vestido, sentado en el borde de la cama, sin recordar haberse levantado. Otras veces lo encontraba parado en el pasillo, mirando hacia el estante donde estaba Renata, completamente inmóvil, como si estuviera escuchando algo. Cuando lo llamaba, él reaccionaba con sobresalto, como si lo arrancaran de un sueño profundo. Yo le preguntaba si se encontraba bien, pero él insistía en que solo estaba pensando. Rachel nos contó algo que creo que es el punto de quiebre para el deterioro de su esposo. Una madrugada, prosiguió, me dijo algo que me dejó helada. Creo que alguien me llamó por mi nombre anoche. Le pregunté quién, sabiendo perfectamente quién era. No era tu voz, no era de la niña, respondió seguro. Era una voz cansada, como si viniera desde muy lejos, y luego añadió algo que nunca olvidaré. Me dijo que tuviera cuidado, pero no sonaba como una advertencia, sonaba como una orden, como una amenaza. ¿Cuidado de quién o con quién?, atiné a preguntar, pero intuí que era la parte que Rachel no quería describir, no quería expresar. Rachel mencionó que él empezó a volverse más violento, más irritable, más distante. No era solo estrés, dijo como cansada. Era como si algo lo estuviera desgastando, como si no pudiera descansar, como si estuviera siendo drenado. Y lo más perturbador, cuando yo mencionaba la muñeca,
las sombras o la señora, él reaccionaba violentamente con una mezcla de enojo y miedo reprimido, como si recordara algo, pero no quisiera admitirlo, como si algo le prohibiera hablar. Rachel contó que una noche ella despertó y su esposo no estaba a su lado. Cuando se levantó y se dirigió hacia el living room, pasó por la habitación de su hija, la puerta estaba abierta, y lo encontró parado junto a la cama de ella, quieto y mirando hacia abajo como esperando que algo sucediera. Cuando lo toqué, prosiguió, dio un salto violento, como si lo hubieran despertado de un trance. Se dio media vuelta y pude ver la maldad en su mirada. Nunca había visto esa expresión. Me hizo a un lado y se fue rápido a nuestro dormitorio. A la mañana siguiente no recordaba nada. En aquel momento entendí el insomnio. Dejó de dormir porque no estaba solo cuando dormía. Entendí lo que Rachel trataba de explicar, y por supuesto lo que ella sentía, pero aún así, con todo lo raro que esta situación parecía o sonara, en mi cabeza no podía registrarlo como paranormal. Como que mi instinto buscaba una explicación, y claro que la había. Todo este estrés, y por ende el comportamiento del esposo de Rachel, podría estar generado por Rachel misma. No de manera directa, pero de una manera inconsciente podría ir calando en la mente de su esposo e ir generando todas estas situaciones. ¿Pero por qué? Tal vez, y esto es una conjetura, es un pensamiento personal, podría haber otro problema con su esposo, algo mucho más personal, algo mucho más delicado, mucho más oscuro. No quisiera decir una palabra en concreto porque sé que ella podría ver el video y crear una idea de mí que en realidad no se sustenta. Esto es simplemente una opinión. Y más allá de lo paranormal, podría haber otros caminos que considero mucho más peligrosos. Lo que Rachel estaba tratando de hacernos entender era que su esposo, aparte de ser un vehículo para algo o alguien, que esto ya era obvio, aparentemente, era que él no solo era testigo, no solo era víctima, estaba siendo usado, como si la señora o lo que fuera necesitara a alguien más que Rachel, a alguien más vulnerable, a alguien que no se defendiera. Y aunque Rachel nunca lo dijo abiertamente, entendí su mensaje. La señora no solo quería a la niña, no solo quería a Rachel, quería a la familia completa, y su esposo era el más fácil de quebrar. Rachel finalizó. Él dejó de creer y nunca quiso demostrar que entendía lo que pasaba, porque significaba aceptar que no solo lo que yo vivía era la realidad, sino que lo que pensaba con mi hija también lo era. Y además de esto, algo lo estaba tocando incluso a él. Dejó de hablar del tema y lo evitó por completo porque creo que entendía que hablar era invitarla. Habían pasado más de 2 horas. Sabíamos que era probablemente la hora de la cena, así que decidimos terminar. En todo el tiempo que estuvimos en la casa, no volvimos a escuchar ningún ruido proveniente de las habitaciones. En realidad no me sorprendió que Rachel no me preguntara por Renata, y por eso quise romper el hielo y decirle que habíamos hecho un video explicatorio o explanatorio de lo que estábamos haciendo con ella, como parte de la investigación, el capítulo 4, y nos prometió que lo vería. Volviendo a casa, no podía dejar de sentir esa leve pero presente sensación amarga, generada por el hecho de que, hasta el momento, todo parecía apuntar a personas profundamente perturbadas emocionalmente. En todo el tiempo que hemos tenido a Renata en casa, aquí en el estudio, y con todas las pruebas que hemos hecho, nos ha demostrado lo aterrador que representa a veces ser una simple y vieja muñeca. Si llegaste hasta aquí, quisiéramos agradecerte de corazón tu apoyo. En el próximo video, que va a ser la conclusión de esta investigación, vamos a dar nuestra definitiva opinión. Sinceramente vamos a decir lo que creemos de todo esto.
Esperamos tus comentarios, déjanos saber qué piensas y si tienes alguna pregunta, con gusto la responderemos. Gracias nuevamente y hasta la próxima.